este mensaje está tremendo y yo sé que te va a bendecir. Y vamos a hablar bajo el título Despierta. Toca al que está a tu lado y dile: despierta. Despierta. Y no estoy hablando de que te quedes dormido en la iglesia. Estoy hablando de un despertar espiritual. Así que, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama. Hay otra versión que dice: y tienes el nombre de estar vivo, pero estás muerto. Cuando comenzamos a leer lo que dice aquí y comenzamos a ver, Jesús comienza a hablar que Él es el que tiene el Espíritu de Dios, que tiene 7 aspectos. Esto ciertamente habla en referencia al libro de Isaías capítulo 11 versículo 2, donde nos dice y nos habla acerca de los 7 espíritus, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, de revelación y de temor a Jehová. De hecho, el candelabro que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo, tenía 7 lámparas, y cada 7 lámparas representan los 7 espíritus. Entonces estas lámparas tenían que tener aceite para que el fuego estuviera ardiendo. Entonces representaban algo que más adelante vamos a estar viendo. Entonces Él es el que dice: yo tengo este espíritu, yo tengo el Espíritu del Señor, que tiene los 7 aspectos, y tengo las 7 estrellas. Y las 7 estrellas está hablando de los pastores o de los líderes en este momento. Pues anteriormente en el capítulo 1 Jesús explica lo que eran las estrellas y dice: las estrellas son los ángeles, y sabemos que los ángeles es mensajero, ángelos, y está hablando de los pastores. Ahora aquí comienza a hablarle a Sardis, y cuando le comienza a hablar a Sardis, Sardis es una de las 2 cartas donde no vemos un buen reporte de parte de Dios. En todas las cartas comenzamos a ver que Dios trae un reporte bueno a la iglesia. Siempre comienza: he visto tus buenas obras, he visto que has hecho esto, que has hecho lo otro, pero a esta iglesia no le dice nada. No hay un buen reporte de esta iglesia. Claro está, las iglesias también representan personas, y nosotros tenemos que ver qué reporte se está dando de nosotros en el cielo. ¿Qué es lo que Dios está hablando de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Entonces no hay un buen reporte. Y cuando miramos el nombre Sardis, Sardis significa, o era una piedra en ese momento que era de mucho valor, pero con el tiempo esta piedra se hizo muy común. De hecho, en el pectoral de los sacerdotes o del sumo sacerdote habían 12 piedras, y una de las piedras era Sardis. Era una piedra muy valorada, pero luego se hizo muy, muy común porque ya había muchas. En otras palabras, tenía una fama de ser una cosa, pero luego su fama cambió. Su nombre comenzó a cambiar. Era una piedra roja. Entonces nadie está segura de su aspecto, pues se ha perdido, y la gente no sabe acerca ya más de esta piedra. Entonces el hecho de que ya esta piedra quizás ya no exista o no entiendan cuál es que quizás en un día tuvo un nombre, tenía fama, pero ya hoy no tiene una reputación, ya hoy no tiene un contenido. Entonces es irónico que Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tú que te llamas, que te haces ver como que tienes una reputación, como que tienes un nombre, pero en realidad tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Estás muerto. Es irónico cuando vemos la historia de Sardis y lo que Jesús le está hablando. Usted me permite ir un poco a la historia de Sardis para que usted vea cómo la iglesia de Sardis sabía de lo que Jesús le estaba hablando cuando le hablaba acerca de que tú tienes reputación de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y cuando vemos la historia, Sardis era en un momento dado fue la capital de Lidia, y Lidia era un imperio de la era de hierro. Este imperio, cuando conquistó esta región, hizo de Lidia la capital. De hecho, era mencionada como una ciudad de renombre por antiguos escritores griegos, y fue una ciudad de mucha importancia en Asia Menor. Y una de las razones, por la cual era importante, era porque tenía un renombre, tenía fama esta ciudad, y tenía fama porque era considerada una ciudad impenetrable.
Era considerada una ciudad que no podían poseer nadie, los enemigos no podían entrar, pues estaba situada a 950 pies encima de un valle. O sea, estaba en unas montañas a 950 pies de alto y estaba rodeada por pendientes, o sea, por acantilados. En nuestro idioma algunos podrían decir, tenía barrancos. Y la cuestión es que en las tres partes a su alrededor, todo eran acantilados y la entrada era una cuesta por la cual podías entrar, pero al frente de la entrada había un río. Solo hacía difícil para que los enemigos entraran y conquistaran esta ciudad. Entonces esta ciudad tenía fama de ser impenetrable. Ahora, el acantilado sufría de erosión, pues era de barro. La ciudad estaba cimentada sobre una superficie que era de barro y continuamente era erosionada. Y entonces ocasionalmente habían fisuras en este acantilado que podían ser explotadas por sus enemigos. Al que tenga oídos que oiga. Entonces en el año 549 antes de Cristo, los persas la sitiaron, la rodearon, y esta fue dejada sin guardas para velar. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban confiados en que estaba en un acantilado. Ellos tenían una fama de que era una ciudad impenetrable y se confiaron y no pusieron guardas en las almenas, en las murallas de la ciudad para velarla. Específicamente en las áreas donde estaban estas tres áreas, los precipicios. No sé si te lo puedes imaginar. Entonces, después de 14 días, el rey Ciro ofreció una recompensa a cualquier hombre que pudiera encontrar una manera para escalar el ostentoso pendiente que era inaccesible o inescalable. Y un soldado llamado Hieroeades, no me pida que lo vuelva a mencionar. Y este soldado se puso a mirar, se puso en vela y notó que uno de los soldados de Lidia, de los que estaba en Sardis, accidentalmente dejó caer su casco por el barranco. Y él se puso en vela y vio como por encima de las almenas. La almena es, usted ha visto esas cositas que son en las murallas así, por donde velan los guardas, en las murallas o en las ciudades amuralladas. Y él vio cuando este soldado dejó caer algo que tenía, que era para su protección. Lo dejó caer y él notó cuando este soldado bajó por un área del barranco y fue a recoger su casco. Entonces descubrió una manera de cómo ir y subir y tomar la ciudad. Descubrió una ruta a causa de que un soldado dejó caer algo que era importante. Entonces durante la oscuridad de la noche, en la noche siguiente, durante la oscuridad, este soldado con un grupo de persas escalaron el acantilado y se treparon por encima de las almenas, por encima de las murallas que estaban desprotegidas sin guardas que velaban por la ciudad. ¿Y sabes qué? Tomaron la ciudad. Y es de aquí donde sale la frase, luego en ese tiempo que fueron tomados como ladrón en la noche. La cuestión es que ellos no aprendieron la lección en ser diligentes y en vigilar, porque luego, muchos años después, vino otro ejército y también conquistó la ciudad. De la misma forma, en el año 214 antes de Cristo vino otro ejército, otro imperio, y de la misma forma la tomó. Y es interesante que esto es las mismas palabras que ahora Jesús le dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3 versículo 3. Le dice: arrepiéntete, pues si no velas, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta ciudad, por no haber sido diligente, por no velar, porque se confiaron en su fama, se confiaron en quienes ellos eran, se confiaron en el nombre que ellos tenían de que era una ciudad impenetrable, pensaron que el enemigo no iba a buscar una forma de penetrar la ciudad y conquistarla.
Y sabes algo, Dios le dice a esta iglesia ahora: ustedes están iguales de lo que le pasó a esta ciudad. Ustedes no están velando, ustedes se están confiando y no están siendo diligentes. Así que velad, porque sabes que si no, mi venida vendrá como ladrón en la noche y no sabrás la hora. Toca al que está a tu lado y le: tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes, pues cuando no somos diligentes y nos convertimos en negligentes espirituales, como esta ciudad lo hizo, no vamos a velar. Y entonces vamos a dejar caer, como aquel soldado, las cosas que son importantes, que nos hacen retener la fe y nos hacen mantener enfocados, esperando que un día vendrá nuestro Redentor y nosotros podamos obtener la corona de victoria. Alguien me tiene que entender lo que Dios está hablando ahora. Podamos obtener la corona de gloria. Alguien dejó caer el casco, alguien dejó caer la fe, alguien dejó caer aquello que lo sostiene, el amor. Y es por la misma actitud que esta ciudad un día tuvo, que ahora estaba cimentada ¿quién? En el pueblo y en la iglesia de Sardis. Por esa misma actitud Dios les reprende y los amonesta, para que no los tome por sorpresa. Y es interesante conocer este detalle, y voy a ir un poquito más profundo. Y dice para que no los tome por sorpresa a la hora. Eso quiere decir que los que están velando van a discernir los tiempos. A veces nos sentamos en decir: es que Jesús dijo que nadie sabe la hora y el día. Pero Jesús explicó exactamente los procesos de antes de su venida. Si nosotros nos mantenemos velando, vamos a ser aquellos que le anunciaron a las vírgenes: el novio ya llegó. Yo no sé si me están entendiendo. Vamos a ser los que le anunciaron a las 10 vírgenes: el novio viene. Entonces no depende de cómo tenemos que ser diligentes, y no depende de la fama que nosotros tengamos. No depende de que si tú te llamas cristiano, o tienes el nombre de hijo de Dios, o de que eres creyente, o de que eres el más comprometido y no faltas a la iglesia o no faltas a la actividad. No depende de la reputación. Esta ciudad tenía reputación de que era impenetrable y no vigilaron. No depende. Muchas personas que están sentadas hoy en una iglesia, quizás su vida no está en acorde y están velando como Dios exige que velemos. Entonces, no depende de eso, de que nos digamos: este es un hombre de fe o esta es una mujer de fe, porque quizás en el cielo Jesús está viendo otra cosa. La iglesia tenía una reputación de que estaban vivos. O sea, por fuera la gente veía que estaba vivo, pero el Señor le escudriña todas las cosas y le estaba diciendo: ustedes están muertos. Tenían una reputación de que estaban vivos, pero Dios les dice a ellos que estaban muertos. Eso quiere decir que este nombre se volvió sinónimo de personas que tienen pretensión, pero son injustificables. De personas que hacen promesas pero no las cumplen, no tienen rendimientos. De personas que tienen una apariencia pero no hay una realidad verdadera de lo que Dios quiere que nosotros mostremos, de la fe y de la devoción a Dios. Los de la ciudad de Sardis se traicionaron a sí mismos por falta de diligencia y de vigilancia. No fueron diligentes, dejaron de velar, se durmieron. Toca el que está a tu lado y dile: no te duermas en las pajas. ¿Sabes que la ciudad de Sardis en el tiempo del Nuevo Testamento era una ciudad que perdió su esplendor y perdió su dignidad, por la cual un día era reconocida? Así que no te confíes, porque 1 Corintios 10:12 dice así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando mire, esta palabra tiene que ver con velar.
Esta palabra tiene que ver con mantenerte espiritualmente atento a los asuntos del cielo y a los asuntos de Dios. Estaban confiados, y por estar confiados y cómodos espiritualmente en la zona de confort, se sentían seguros de la fama y del nombre, de lo que algún día habían logrado. No se trata de la gloria que pasó, se trata de lo que tienes que seguir buscando en el Señor. Estaban confiados en el nombre que habían edificado, en la reputación que tenían, pero fue demostrado lo contrario de su reputación cuando vino el enemigo, cuando vino la prueba, cuando vienen las situaciones realmente donde somos probados y sabemos dónde está nuestra fe. No podemos estar confiados. Tenemos que ser diligentes y vigilar. Por eso despierta, iglesia, y vigila. Despierta, iglesia, y vela. Despierta para que no nos tome su venida como ladrón en la noche. Alguien está aquí. Despierta, iglesia, espiritualmente. Avívate, iglesia. Despierta y vigila. Y ese es el primer punto que quiero traerte en esta hora. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Hay una versión que dice vigila, pero la Nueva Traducción Viviente dice despierta. Despierta. No pienses que tu salvación está segura porque algún día simplemente con tu boca confesaste a Jesús como tu Salvador personal. No pienses que tu salvación está segura porque esto es un camino de fe y es una batalla de fe para obtener la corona de vida y comer del árbol de vida. Hay una mentira del enemigo en este último tiempo que muchos han dejado de velar a causa de esa mentira y ya no son diligentes y se han dormido. Se han dormido, se han ido tras la glotonería de sus corazones, embriagados y afanados por las cosas de este mundo. Y no le estoy hablando a los que no creen, le estoy hablando a los hijos y al pueblo de Dios en esta hora. Jesús, hablando de los tiempos finales en Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36, hablándole de todas las cosas que iban a acontecer antes y después de la gran tribulación y de lo que estaba pasando en ese momento, antes de la destrucción del templo, les comienza a decir: mirad también por vosotros mismos. ¿Qué dice? Mirad también, ¿por qué? Por vosotros mismos. En otras palabras, vigilemos por nuestra condición espiritual, vigilemos por nuestros corazones, vigilemos por nuestro caminar de fe, vigilemos por vosotros mismos. Vigilemos por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Él le estaba hablando ¿a quién? A los discípulos. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿El día de qué? El día donde Cristo viene por su iglesia y el día del juicio final. Porque como un lazo vendrá sobre todos. ¿Sobre qué? Sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, toca el que está a tu iglesia, velad. No te duermas, despierta, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad, velad. No nos embriaguemos con las cosas de este mundo. No nos llenemos de glotonería en nuestros corazones por seguir anhelando más y más y más sin saciarnos. Siempre he dicho aquí que el único que sacia se llama Jesucristo. Y puedes obtener todos los galardones que puedas obtener en esta tierra, pero delante de Dios son nada si no tienes el galardón de la corona de justicia y de la salvación. No hay nada malo. Esfuérzate, trabaja, busca ser exitoso en esta tierra para glorificar a Dios en todo lo que haga. Pero el galardón más grande que debes de buscar es que tu vida un día esté delante del Señor y Dios te pueda encontrar fiel. Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: afánense con santo temor en lograr la propia salvación con más empeño aún que si yo estuviera presente. En otras palabras, o hay otra versión que dice que busquemos ocuparnos en que con temor y temblor en la salvación de nuestras almas.
con temor y temblor. Y lamentablemente hoy en día muchos toman esto en poco. No corren con temor y temblor, se confían y se duermen, como le estaba pasando a la iglesia de Sardis. Que Dios le estaba diciendo: tienen fama de una cosa, pero en realidad esto es lo que estoy viendo. Un ejemplo de esto fueron las 10 vírgenes. Tenían lámparas, pero estaban vacías 5 de ellas. Y estaban en la casa. Las 10 estaban en la casa. Las 10 estaban congregadas. Las 10 estaban reunidas. Las 10 estaban juntas. Pero 5 de ellas no tenían aceite. Y como no tenían aceite, el fuego no estaba encendido. Y como el fuego no estaba encendido, se quedaron dormidas y no reconocieron la llegada del Señor. ¿Y qué pasó? Se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Y la mentira más grande que hay hoy en día es que una vez salvo, siempre salvo. Eso es una mentira que hoy en día. En los tiempos de antes no se hablaba eso. Y en este tiempo, como nunca antes, se están abriendo puertas para decirle a la gente que la gracia de Dios es tan grande. Y claro, es grande, no la limitamos. Pero nosotros tenemos que entender que hay una fe por la cual tenemos que caminar y tenemos que sostener. Hay una lámpara que tenemos que tener encendida. Entonces le dicen a la gente: una vez salvo, siempre salvo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Yo voy a estar leyendo un poco para afirmar lo que queremos hablar en esta hora. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quiénes los han recibido? Aquellos que un día el Espíritu Santo los guió, le abrió los ojos y ellos reconocieron a Jesús como el Salvador de su vida. No son los inconversos y los que no creen los que han recibido la verdad. Los que han recibido la verdad son los que abrieron su corazón para que Cristo escribiera sus leyes en ella. Entonces le dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la revelación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién? ¿A quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vela con temor y temblor por tu salvación. Es una mentira. Es una mentira. Muchos piensan que su nombre no puede ser borrado del libro de la vida. En Éxodo capítulo 32, versículo del 32 al 33, cuando se hicieron el becerro de oro, cuando salieron de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿usted sabe qué representa eso? Salvación, haber aceptado a Jesús. Egipto representa el pecado, Egipto representa la cautividad. Y vino Moisés, un enviado, y los sacó de Egipto. Dios, por medio de Cristo Jesús, nos sacó del pecado, pero ahora el pueblo tenía que pasar por un desierto para entrar a la tierra prometida. Y nosotros estamos aquí y esta tierra representa ese desierto hasta que Cristo venga y nosotros entremos a donde, al reino eterno de Dios, donde habitemos con Él por siempre y por siempre. Pero en medio del desierto ellos se hicieron un becerro de oro con las bendiciones que Dios ya le había dado. Convirtieron las bendiciones de Dios cuando los sacó de Egipto en ídolos. ¿Y qué pasa?
Moisés estaba haciendo las 10, estaba allá recibiendo los 10 mandamientos. Dios le dice: ve y baja, porque mira lo que está pasando allí. Este pueblo se ha ido, se ha rebelado en mi contra. Moisés baja, destruye las tablas, regaña a medio mundo, confronta al sacerdote y luego va, intercede para que Dios no los mata. Y mira una de las cosas que Moisés le dice a Dios cuando intercede por este pueblo en Éxodo 32, 32 al 33. Le dice: sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Él fue un intercesor, eso fue lo que hizo Jesús. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. ¿De qué libro está escribiendo? Del libro de la vida, siempre ha existido. Bórrame del libro que has escrito. Hay otra versión que dice del historial o del récord, entre paréntesis, que tienes de los nombres. Y el Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Y alguien podría decir: pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Y como es el Antiguo Testamento, Cristo no había muerto y la dispensación de la gracia no estaba. Pero si nos fijamos ahora, cuando Jesús le habla a la iglesia de Sardis, le dice lo siguiente, le dice en Apocalipsis 3:5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué implica esto? Que sí puede ser borrado. Si les asegura a ellos y les da una garantía de que no borrará el nombre, quiere decir que sí se puede borrar el nombre de otras personas. Porque si no, Él no les hubiera dicho. Si no hay manera de borrar el nombre, Él no les hubiera dicho que el de ustedes no será borrado. Algún día llegamos delante del Señor, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Dios lo escribe inmediatamente. Pero si ahora no caminamos en una vida conforme a la voluntad de Dios y no velamos como Dios nos manda a velar, y no mantenemos nuestras lámparas llenas y no nos mantenemos enfocados buscando en oración a Dios y haciendo lo que Él nos manda, nuestro nombre puede ser borrado. Mateo capítulo 7, 23, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿El que qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día que Él vendrá como ladrón en la noche. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, nosotros teníamos fama, nosotros hicimos muchas cosas, nosotros éramos reconocidos, nosotros hacíamos grandes campañas, nosotros aquello y lo otro. Dios le termina diciendo: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que despierta, iglesia, y vigila. Despierta, iglesia, y asegúrate que tengas aceite en tus lámparas. Despierta, iglesia, y asegúrate que tu nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. Es por eso que vengo al punto número 2. Despierta y fortalece o afirma las cosas que te quedan. Eso es lo que Jesús comienza a darle la solución para que esta iglesia o aquellos que estaban dormidos volvieran al Señor. Porque Dios siempre nos da oportunidades. Dios siempre. Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Jesús comienza a hablar y dice: fortalece. Hay otra versión que dice afirma, hay otra versión que dice reaviva lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Afirma las cosas que te quedan, que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y nadie va a ser perfecto, pero cuando está hablando aquí de las obras perfectas, es que nosotros a través de Jesucristo podamos caminar empoderados y habilitados por su gracia y por su amor para cumplir la encomienda que Él tiene para nuestras vidas. Dale un aplauso si se lo quieres dar.
Entonces Dios le dice a la iglesia de Sardis: fortalece, afirma, reaviva las cosas que te quedan, que aún están muriendo. ¿Por qué? Porque sus obras eran incompletas, estaban a mitad. Y quiero decirte algo: en esto no podemos estar a mitad, tenemos que estar completos, tenemos que estar sumergidos completos. La obra debe de ser completa en nuestro corazón. Y entonces hay cosas que se están perdiendo. Hay cosas que están incompletas. Cuando miramos un panorama desde afuera en la iglesia del Señor, hay cosas que están a punto de morir. Y cuando miramos la justificación por la fe, que ha sido cambiada por una gracia que no es la gracia que Dios habla, la que Dios estableció por medio de Jesucristo, de que tranquilo, todo está bien, no tienes que arrepentirte, ya tú eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. No tienes que cambiar. Después que tú hayas confesado, no hay que cambiar. No, la palabra dice que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Convertíos, transformaos, para que podamos recibir tiempos de refrigerio. Pero la iglesia hoy no quiere ser confrontada para ser transformada. Y tenemos que ser confrontados por la palabra para ser transformados. Y se está perdiendo la justificación por la fe en nuestras vidas. Se está perdiendo, está incompleto la incorruptible palabra de Dios. Solamente se predica una parte, pero no se predica otra parte. Es más, hay denominaciones y personas que creen en parte de la Biblia y otros creen que hay errores en la Biblia. Yo quiero decirte, en las escrituras no hay errores, pues fue escrita por un Dios perfecto y fue escrita con un diseño perfecto para que nosotros caminamos y tengamos una salvación perfecta que viene del Padre de las luces. La incorruptible palabra de Dios, muchos la tergiversan. La iglesia es el fundamento, la iglesia es la que está fundamentada sobre la incorruptible palabra y perfecta de Dios. Entonces se está perdiendo. También está incompleto. No es que está incompleto la vida de santidad. En algunas áreas permitimos que el Señor sea nuestro Señor, sea nuestro dueño, pero no en otras áreas. Estamos incompletos. En algunas áreas estamos separados y consagrados para Dios, pero en otras áreas no. La vida de santidad en este tiempo vemos como nunca antes la depravación del hombre, la corrupción moral, la maldad, no afuera, sino que también dentro de ¿qué? De la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia en general. Entonces, todos necesitamos un nuevo corazón. Todos necesitamos ser transformados y caminar en una vida de santidad. Jeremías 17:9 dijo que no hay cura para nosotros, tenemos que nacer de nuevo. No hay cura para el hombre, no hay remedio, no hay psicología, no hay cosa que no sea la palabra de Dios. Yo creo en los psicólogos, ellos tienen, obviamente, si están fundamentados en la palabra de Dios. Yo creo en cosas, pero ¿sabes qué? Pero sobre eso hay algo que es más poderoso que cualquier consejo que te pueda dar un hombre, y es la palabra y el Espíritu Santo de Dios, que cambia, que transforma, que renueva, si nosotros nos entregamos por completo a Él. Entonces, está incompleto la vida de santidad, está incompleto la redención, que es a través de la sangre. Ya la gente, no como antes, camina en el poder de la sangre de Cristo. Ya la gente no aplica y reclama la sangre de Cristo como antes. Primero buscamos soluciones de hombres antes que aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y sobre toda situación. La palabra dice que es la sangre de Cristo y el testimonio de los hombres de la palabra de Dios que esté en nosotros, que vence al diablo. La sangre sigue teniendo poder. La sangre es el único poder, la sangre de Jesucristo, que trae redención a nuestras vidas. Entonces hay cosas que están incompletas hoy en día. Y otra de las cosas que está incompleta es el congregarnos.
en los tiempos de antes, llegar a la iglesia, llegar a la asamblea, llegar a la reunión de los escogidos, era algo como que no puedo faltar. Hoy en día la gente lo decide así como si nada. ¿Voy o no voy? Antes era un peso el llegar, porque sabía que iban a estar en la asamblea y Dios se iba a encontrar con su pueblo. Hoy en día, si tengo frío o calor, si no fue al beauty me peiné, si no tengo la camisa planchada, o no tengo la ropa adecuada, o tengo que lavar ropa, o tengo que atender otros asuntos, pongo a Dios en un lugar y no respondemos a congregarnos, que fue un llamado y un mandamiento de Dios. Él dijo: no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre. Hoy en día lo ponemos en un plano, si yo me siento bien, pero no buscamos qué es lo que Dios quiere. ¿Sabes algo? Que hay un estudio que se hizo, que las personas que durante la pandemia siguieron congregándose son aquellos que ahora no padecen de depresión a causa de la pandemia y de estar encerrados. ¿Por qué? Hay algo cuando nos relacionamos y nos unimos, las unciones, y nos unimos, carbones encendidos, juntos a adorar. Él dijo: donde hayan dos o más en mi nombre. Claro que Él está donde tú estás solo, pero Él lo dijo de esta manera, ¿para qué? Implicando que teníamos que estar congregándonos. La importancia de esto. Y se le hace fácil hoy a la gente quedarse desde sus casas. Verlo por internet no es en congregarte. No, hoy yo me congrego en línea. ¿Desde cuándo Jesús dijo que podemos hacerlo online? Claro, esto es un mecanismo, esto es algo para llevar el mensaje, y creemos en lo que Dios está haciendo a través de los medios y vamos a seguir poseyéndole. Pero si tú eres un creyente, un redimido, uno que decidió caminar en el camino perfecto de Dios, no es la iglesia en tu casa sentado con un café y los pies tirados en el sofá. No, es venir con sacrificio de alabanza, levantando nuestras manos y estando cada uno compartiendo los dones que Dios nos ha dado y las habilidades para ayudarnos en nuestras necesidades. Eso es lo que hacía la iglesia. Está incompleto el ayuno, está incompleta la oración, está incompleta el salir a orar por los enfermos, está incompleto. Estamos incompletos en muchas obras. Estamos incompletos en responder. A veces en unas áreas respondemos a Dios y en otras no. Está incompleta la búsqueda del Espíritu Santo. No lo buscamos como deberíamos de buscarlo. Está incompleta. Está incompleta la búsqueda de una fe incorruptible. Así que despierta y reavive lo que está por morir. Despierta y reaviva lo que está por morir. De hecho, habían cosas que estaban por morir, pero ahora Jesús le habla a la iglesia de Sardis y le sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 3, le dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Y este es el punto 3 que quiero hablarte. Despierta y vuelve al principio. Él le estaba hablando de cosas que estaban por morir anteriormente, pero ahora le comienza a hablar de cosas que había perdido. Le dice: has perdido lo del principio. Recuerda que si pierdes lo del principio, lo otro se puede convertir en una rutina religiosa y lo haces simplemente para mantener tu nombre. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia, manteniendo una fama. Pero había perdido el fundamento y estaba viviendo de cosas superficiales. Y Dios le dice: despierta y vuelve al principio. O sea, vigila y vuelve al principio. Recuerda lo que aprendiste al principio. Usted sabe que es lo primero que nosotros aprendemos del amor de Dios. Del amor de Dios en nuestras vidas. Eso se ha perdido. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Al principio, cuando muchos de nosotros venimos al Señor, nos sentíamos con alas y con aureolas y amábamos a todo el mundo. ¿Verdad? No, Dios dice que amar al prójimo, tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos nosotros. Y ¿sabes qué? Mientras crecemos a veces se nos endurece el corazón.
Y ya ese amor no está por los golpes que recibimos y por las situaciones. Y tenemos que volver a ese amor. Mateo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que me han hecho tanto, pastor, en toda esta carrera. Y la cuestión es que me han hecho de gente en la iglesia. Sigue amando. Dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar. Sigue amando. En especial, sigue amando con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas a Dios. Vuelve al principio, vuelve a ese amor. Vuelve a las primeras cosas que te enseñaron. Otra cosa que se está perdiendo hoy en día es el temor a Dios. Muchos dicen: pastor, yo le tengo temor a Dios. De verdad, con lo que estás haciendo, eso no me muestra a mí temor a Dios. Hay gente que anda en el mundo y cuando viene donde mí me dice: pastor, yo sé que yo hago cosas, pero yo tengo temor de Dios. Bueno, tú lo que me estás diciendo es que sabes que un Dios existe allá arriba, pero no lo estás respetando. No estás teniendo temor de que la palabra dice: no le temamos a los hombres, más bien temamos a aquel que puede tomar nuestra alma y echarla en el lago de fuego. No es Satanás. De quien está hablando en ese escrito es Dios en el día del juicio final, cuando haya una directriz o un juicio ejecutado, porque no mantuvimos nuestras lámparas, no vigilamos y no caminamos como Dios nos mandó. Nuestro temor a Dios tiene que estar cimentado en una vida de devoción. Podemos decir de una persona cuánto teme a Dios por cuán grande es su vida de devoción. Vuelvo y te lo repito, podemos decir de una persona cuánto teme a Dios por cuán grande es su vida de devoción, cuánto es su entrega, cuánto es su búsqueda. Dios no es simplemente: eres mi pana, Dios me perdona 500,000 veces. No, usted le sirve al Dios Altísimo, usted le sirve al soberano, usted le sirve al creador de los cielos y la tierra, usted le sirve a uno que hay que temerle con temor, con respeto y temblor. Respeto. Entonces tenemos que crecer en una vida devocional a Dios. Le tenemos que dar cuentas a Dios algún momento. Podemos aprender mucho de las escrituras y eso es tremendo. Es necesario leer la palabra, pero tú creces en una vida devocional con Él en tu tiempo privado a solas con Él. Entonces tenemos que mirar nuestros corazones y decir: este tiempo que estoy separando para Dios privado es regular, es sincero, hay un compromiso con mi agenda. No te estoy hablando dándole a Dios de lo que le sobra. No, pastor, yo oro cuando voy en el carro por la mañana a trabajar. Claro, pero si no tienes más nada que hacer. No. En tu agenda durante el día, donde quizás estuvieras viendo televisión o estuvieras haciendo algo, estás diciendo: ¿sabes qué? Voy a sacar en mi agenda para estar con Dios a solas. Porque esa agenda de tu casa al trabajo es una agenda de que tienes que hacerlo porque tienes que ir al trabajo. Y si no tuvieras que hacer eso, ¿tú sacarías tiempo en tu casa? ¿Tú sacarías tiempo para buscar y tener una vida de devoción y entrega a Él? ¿Sacarías tiempo para servirle? ¿Sacarías tiempo para buscarlo? No le demos lo que sobra a Dios. Empieza con 15 minutos y ve incrementando tu tiempo. No es porque si oras más va a haber más unción, no, es porque mientras más me paso con Él, más me voy a enamorar de Él. Otra cosa que tenemos que volver al principio es lealtad. Cuando perdemos el amor, perdemos una vida de devoción, perdemos una vida de temor a Dios, pero comenzamos a perder lealtad. Lealtad a Dios primeramente como embajadores que lo representamos a Él. ¿Cómo estamos tomando el nombre de Dios? ¿Estamos siendo fieles? No es simplemente un sello de que soy cristiano, una reputación y que el nombre de Dios ha sido puesto sobre mi vida. No, es representarlo. Es representar el nombre como Él nos manda a hacerlo con autoridad.
con el carácter de Dios. Y otra cosa que tenemos que volver es el servicio. Mire, si algo nosotros peleamos para que la gente sirva. El servicio a Dios. La palabra nos dice que tenemos que buscar servir con las manos en el arado sin mirar para atrás. Alguien dijo una vez, sin Él no podemos, sin Dios no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Voy a darte, esto siento que es profético. Hace varios días tuve un sueño y en ese sueño sentí una voz muy clara que me habló. Y obviamente vi unas personas específicas, pero los voy a dar para que lo reciba y para que entienda que Dios le está hablando. Condonaré a algunos por un tiempo, pero llegará el momento que no. Esto suena fuerte porque condonar, tuve que buscarlo, por eso supe que fue Dios, porque no es una palabra que está usualmente en mi vocabulario. Es una palabra de esas de domingo. Y yo dije, esto es Dios, voy a buscar lo que representa, porque ahora mismo no me acuerdo, y significa perdonar deudas. Y Dios sentí que me dijo, perdonaré las deudas por un tiempo, pero llegará el momento que no. Y alguien podrá decir, pero es que Dios siempre nos perdona. Claro que sí, pero Dios le envió profetas al pueblo de Israel para advertirlos y advertirlos y advertirlos, y llegó el momento que se acabó la advertencia y llegó el juicio. Y por un tiempo Dios va a perdonar nuestras deudas, las demandas que Él está poniendo para que nosotros le sirvamos. Él va a decir, está bien, sigue en tus asuntos, sigue en tus afanes, sigue edificando tu casa, sigue edificando tu cuenta de banco, sigue edificando tu herencia, sigue edificando todo eso. Eso no, te voy a dar un break. Como le pasó al pueblo de Israel, sigue haciendo lo que tú quieres. Pero llegará el momento que vendré a pedir cuentas. Y ya será tarde. Hay trenes que pasan una sola vez en la vida. Hay tiempos donde lo que está hecho ya no puedes volver atrás. Y sabes algo, una vez una persona esté en el infierno, no hay vuelta atrás. No hay nada que lo saque de ahí. Ya está establecido un juicio. Es por eso que Apocalipsis capítulo 3:3 dice, arrepiéntete, que si no velas vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La palabra dice, buscarle mientras pueda ser hallado. Entonces Jesús lo que está diciendo es, regresa a mí. Llena tu lámpara, búscame, velad, despierta, reavívate. Jesús termina al final con una promesa para los que se han mantenido despiertos. Y esta promesa también es para los que busquen despertar, busquen vigilar. Apocalipsis 3:4-6 dice, sin embargo hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Si me ayuda el piano, ya terminé. Hay algunos en la iglesia de Sardis que no han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son ¿qué? Dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu Santo. Debe escuchar al Espíritu Santo y entender lo que dice a las iglesias. Dios lo que está diciendo es que el que venza, yo le daré una reputación. Al que venza, yo le daré un nombre. No el nombre que las personas nos dan, no la reputación de este mundo, la reputación del cielo. En una ocasión Jesús mandó a unos a que
a 70 que hicieran unas cosas, a sanar a los enfermos, y cuando los envía a sanar a los enfermos, ellos llegan con un reporte y dicen: wow, Señor, hicimos todas estas cosas. No solamente eso, hasta los demonios se sujetaban, hasta los demonios eran echados fuera. Wow, y Jesús le dijo: tremendo, vi a Satanás que cayó del cielo como un rayo. Yo vi lo que ustedes estaban haciendo, pero no se ocupen tanto de esas cosas, más bien preocúpense en que su nombre sea conocido en el cielo. Lo que les estaba diciendo, no se preocupen tanto por ser usados, preocúpense más bien por su salvación. Y si te preocupas por tu salvación, vas a buscar ser usado, vas a buscar amarle, vas a buscar estar a la disponibilidad para Él. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Y yo quiero que ahí medites qué te habló el Espíritu Santo. Pregunta: Señor, ¿qué hablaste a mi vida?